pendiente. Cuando tienes ventaja de 2-0, hay que aguantar hasta el final. Egipto tuvo la oportunidad de hacerlo, Egipto tuvo la oportunidad de liquidar, no lo hizo, por eso es hasta que pite el árbitro. Cuando marcas gol antes de celebrar contra Argentina, hay que estar al pendiente por si pita o no pita el árbitro, como terminó ocurriendo también el día de hoy. E inclusive cuando terminen ellos por marcar el de la ventaja, también hay que estar atentos a si el árbitro va a terminar por revisar la acción o no. Es una remontada brillante por parte de Argentina, por supuesto, un equipo que parecía liquidado, un equipo que parecía sentenciado, pero es una victoria y es una remontada también que tiene por ahí algunos tintes, no diré de trampa, no diré de ayuda, ni mucho menos, pero sí es de llamar la atención que cuando cae un gol de Egipto, en la transmisión, por ejemplo, ni había terminado la repetición cuando ya el árbitro estaba yendo al VAR, y cuando hay jugadas apretadas del lado de Argentina, el árbitro indica que ni siquiera es necesario tener que recurrir al Video Assistant Referee, reiterando que no están ayudando. No podemos afirmar ni mucho menos que haya apoyo, que haya ayuda, que estén llevando a Argentina hasta la final. Sin embargo, cuando el campeón está en la cancha, siempre, para bien o para mal, hay que estar atentos al silbatazo del árbitro contra el campeón hasta que pite, o tal vez no lo hace simplemente. Y así está el cuadro, el camino rumbo al título en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya se han entonces asegurado todos los duelos de cuartos de final. Francia contra Marruecos, España contra Bélgica, Noruega contra Inglaterra y Argentina se estará midiendo ante Suiza. Hace cuestión de minutos se confirmó que el equipo albiceleste se va a medir a Suiza, siendo Argentina entonces ya el único y el último representante que queda del continente americano. Michel, Dionisio, también Héctor y Toño, los saludamos con muchísimo gusto. Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos en una jornada en la cual Argentina remonta, Argentina se mantiene con vida, Argentina es capaz de levantar una llave que se había puesto bastante complicada para ellos, pero donde Diony la polémica está presente una vez más con el equipo albiceleste en la cancha. ¿Cómo están? Saludos para todos, mi querido Toño, por supuesto al señor Héctor Huerta, aquí a Michel, que se anda quejando, que no tiene micrófono, que no sé. Al joven Michel, por favor, Michel, al jovencito Michel. Como, a los jóvenes. El Morita de generación. Nuestro nuevo Beto Murrieta. El Morita viene siendo Toño, ¿no? Sí. No. A ver, pero es que dice Michel que él es más joven. Dice. Esa parte que tú dices Bueno, es importante, ¿no? O sea, suele pasar que cuando juega Argentina, yo no sé si porque se le pone demasiada ya atención a lo que vaya a pasar entre Argentina con el tema del arbitraje, entonces uno se termina dando mucho más cuenta de esta situación, pero da la impresión de que aunque no le ayuden, como dices, las que van divididas van para Argentina, y en este caso pues da la impresión que esa decisión que fue el 2-0 para el equipo Egipto o de Egipto, pues termina influyendo a favor de la selección de Argentina, más allá que no haya una tendencia como tal, porque parte de lo que es el famoso APP, que es el Attacking Possession Phase o fase de posesión en ataque. Ajá. Entonces hay dos cosas que establecen. Una, el recorrido. El recorrido no es inmediato, hay muchos metros de distancia. Como 98 metros. Como ponle ya bajita la mano 80, ¿no? Sí. Y después, si el otro equipo está bien o mal plantado a la defensiva. En este caso no está mal plantado a la defensiva, porque la jugada que hace Gassam de quitarse por la banda 2-3 elementos, interiorizar, tocarle después a Mohamed y después Mohamed filtrar el pase, estaban bien parados los argentinos. No es que estaban descubiertos, quedaba uno y eran 5 contra 1, no, nada por el estilo. Esos dos factores que vienen dentro de ese procedimiento del protocolo de la revisión en el APP, pues está a favor de que el gol tendría que haber sido validado, ¿no? Entonces, a mí, y eso viendo, por supuesto, lo que es el APP que viene en el reglamento de
la Federación Mexicana de Fútbol, que yo no entiendo por qué tendría que ser, si es una cuestión de VAR. No, ese es el mismo, es de la International Por eso, Board, ¿no? y en este sentido que tiene la International Board, me comentaba nuestra gente de producción para comparar de que efectivamente la manera en cómo está redactado sí le daría la razón a la decisión que termina tomando el árbitro. Claro. Entonces, yo digo, ¿por qué tendría que estar redactado de una manera distinta si es algo que la International Board lo marca como de algo universal, ¿no? Pero bueno, por lo menos el que tenemos que a través de la Federación Mexicana de Fútbol aparece como que fuera un gol mal anulado. Claro. Y árbitros como los dos Bricio ya establecieron que efectivamente, de acuerdo a ese protocolo, fue que fue mal ejecutado, el gol fue mal anulado, que era el 2-0. Sí. Que después viene inmediatamente otra jugada para el 2-0. Pero no sabemos si ese 2-0 se termina convirtiendo en un 3-0 después. Claro. ¿No? Sí, y no le da reacción a Argentina para el 2-1. Y hay una jugada polémica, en la jugada del 3-2, Mitch, cuando da la vuelta a Argentina, hay un par de acciones que, a ver, a mí me parece que no hay falta en el área de Argentina, Salah, ¿no? la de Salah, y también hay otra inmediatamente después. Pero sí me llama la atención que, por ejemplo, ahí de inmediato no hay revisión. Eran revisables Pero, no, esas. exacto, y hablan y dicen, no hay. Debieron. Bueno, todo se revisa en el VAR. Ya que el VAR llame al árbitro central para revisar una jugada en específico, es otra situación. Lo dijiste en tu editorial en la entrada. Es el peso del campeón del mundo, y a ese peso, que ya es importante, hay que agregarle y sumarle el peso que tiene Lionel Messi. Además, en la versión actual, en el Mundial 2026, donde ha marcado con el de hoy 8 goles, llegando a 21 en total en Copas del Mundo. Es el jugador que más ha marcado en los mundiales. Probablemente o seguramente Mbappé lo va a alcanzar con el tiempo, pero de momento sigue esa marcha. A los 39 años, pocos pensaban que iba a llegar Messi en la versión en la que está llegando a un mundial. Después hay muchos factores, ¿no?, que podemos meter, Héctor, Diony y Toño, en la canasta. Uno de ellos, desde luego, es el arbitraje. Qué lástima que una victoria apoteósica como la que tuvo el día de hoy Argentina tenga esa mancha, ¿no? Porque nos guste o no, se va a hablar de esa situación, el arbitraje. La otra es la reacción que tuvo Argentina, Sí, hay que eso también hay que destacarlo, porque después de la pausa de hidratación iba perdiendo por 2 goles, ya la del segundo tiempo termina dándole la vuelta. El tercer gol es un golazo, más allá de lo que venga precedido, cómo centra Lautaro Martínez, la templanza que tiene para esperar el momento justo y poner la pelota donde la tiene que poner, algo que, por cierto, Enzo tuviera piernas todavía, ¿eh? Algo que, por cierto, México en la recta final del partido no tuvo, ¿no? Contra 10 ingleses no pudo meter un solo centro bueno. Entendiendo que acá no había 10. Exacto, de hecho agarran muy mal egipcios parado en el terreno. Ahí hay 2. Claro. Y la tercera, que también hay que decirlo, y creo que esa es la que tendría que pesar más, es la falta de argumentos de Egipto para defender una ventaja de 2 goles. Sí. Con 20 minutos por jugarse, ibas ganando 2-0. No puede ser que el campeón del mundo con Messi, lo que tú me digas, te dé la vuelta de la forma en la que te la dieron. Héctor, ¿ayudó el arbitraje hoy a Argentina? Yo creo que perjudicó a Egipto. Ok. Perjudicó a Egipto. Es cuestión de enfoques, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el segundo gol se lo tenían que haber dado. Como bueno, fue muy lejos la jugada, muy lejos. Para mí no era en el fácil. campo contrario. Sí lo pisa, pero tiene un proceso de recuperación. Estaba Argentina reacomodado. Cierto que era un central en función de ataque, ¿no? Era un central, Lisandro Martínez. Pero yo creo que el gol era válido. Además, un gol espectacular, porque los contragolpes, una gran jugada. los contragolpes que estuvo ejecutando Egipto fueron Sí. fulminantes. Falló en uno, cuando iba 2-2. No, cuando iba 3-2, ¿no? No, Para empatar a 3. No, era No, 2-2. sí, la de Leandro Paredes, donde Leandro Sí, Paredes Leandro lo- Paredes mete la el punta, partido. iba Para ponerse 2-2. 3-2. Y iban Qué 3 cruce de contra 2 o Paredes. 4 contra 2. Sí, Y cuando intenta hacer a la izquierda, el Sí, cruzamiento qué de cruce de O sea, Paredes. las decisiones del árbitro sí perjudicaron a Egipto, pero también hay que reconocer que el liderazgo de Messi todavía a los 39 años de echarse encima al equipo claro. otra vez. Él fue el que da el servicio al Cuti Romero para el cabezazo, luego él mete un golazo en el segundo. El 2-2 es una joya de disparo, ¿no? Al ¿No bote pudo el pronto, portero ¿no? hacer algo más en esos dos primeros goles? fue Era un La toca. balazo. Sí, Sí las toca. El remate de fuerte. cabeza, Puede las ser dos la que toca, ¿eh? uno piensa que el remate de que la toca Muy de cerca, cabeza, el de sí. Cuti Romero muy cerca. Sí, pero Y el de lo- Messi un balazo. Pero es un balazo, ahí le es muy dobla difícil. las manos al portero. Y el otro, el de Enzo Fernández, el No, cabezazo muy colocado, o sea, no, Sí. es muy No, ese difícil. es un golazo. Yo digo que Argentina hizo su parte porque no estuvo fácil el partido. para No, ellos, ¿eh? claro que fue el de Cabo Verde fue un parto casi. Eran trillizos. O sea, fue muy difícil el partido de hoy.
Pero Argentina, bueno, pues también hay que reconocer que el equipo tiene esa estatura de saber sufrir, saber sacar resultados. El árbitro sí, de alguna manera son decisiones que influyen, luego te das cuenta que influyen en el resultado final del partido. Sí. Y esas son las que duelen más, las decisiones arbitrales. Y por supuesto, para que aquí nada tiene que, o sea, aquí no, en esta mesa no estamos hablando porque seamos no antiselección argentina y nada por el estilo, ¿no? Por supuesto que Pero no. a veces hay gente que lo pudiera llevar en ese sentido o tomar en ese sentido los comentarios, ¿no? A ver, destacar lo de Argentina, ¿no? La reacción que es en 13 minutos, ¿no? Para meter los 2 goles y después en el agregado lograr lo que es el tercero. Esa reacción es debido a la calidad que tienen, el peso de Messi y también el oficio. Y la fibra de campeón que tiene. Sí, cuando cae el primero, creo que entendíamos la gran mayoría que era cuestión de tiempo de que cayera el segundo. Y después lo llevo al otro lado. Estos egipcios que llegaban a esta fase por primera vez y entonces les pesa el oficio, que no lo tienen, les pesa el escenario, es el campeón del mundo y además agrego otra cosa y después me dijeron, ¿sabes qué? Eso que dijiste o lo que piensas lo dijeron en la transmisión que va para Sudamérica, ¿no? Cuando yo dije, el gran problema del técnico fue haber sacado a Hassam, el que había hecho esa jugada del gol invalidado, pero que los traía como locos a los defensas argentinos. Entonces los sacas y les quitaste un problema menos. Porque Argentina está quedando muy expuesto y en la contra Hassam estaba haciendo muy entonces les facilitaste el trabajo, era mantenerlo. Entonces, ¿quién termina metiendo uno de los goles? Defensa, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, les facilitas el trabajo en lugar de preocuparlos para que no se vayan al frente, preocúpalos ahí, que en el contraataque, que ya te salieron 2, uno te lo anularon, el otro te lo terminó en gol, y un tercero que todavía terminas por poco ejecutando bien y no te sale, pero entonces deja a Hassam. Creo que ese momento es importantísimo para que Argentina entonces con mayor confianza se vaya al frente. Les quitaste un peso de encima a los argentinos cuando sacas a uno de tus mejores atacantes. Ahora, explíquenme algo. La falta con la que anulan el gol de Egipto es sobre Lisandro, ¿no? Así es. Sí. Ese pisotón. Sí. ¿Por qué si ese pisotón se fue a revisar? 80 metros de la portería. Sí, olvida 80, 100, a 2 años, 2 kilómetros, lo que haya sido. Muy lejos. Si ese pisotón, que yo creo es producto de la inercia de la jugada, está el balón en disputa, no tiene Lisandro. No tiene Lisandro todavía una posesión absoluta le quita la balón. pelota. Está en disputa, va, mete el cuerpo y se produce ese contacto. Yo creo que es inercia de la jugada. Ok, lo marcaron como falta, está bien. Pero ¿por qué si ese pisotón se termina marcando como falta, el de Mohamed Salah dentro del área, ni siquiera ya no digas irlo a revisar? Ya no digas se revisa. Ese debió de marcarse. Si marcaste eso como falta y anulaste un gol, tenías que marcar otro. menos revisar. Pero marcar penal. ¿Por qué el de Salah no se marca como penal? Aparte en la vuelta cae el gol de Argentina. Sí, claro. Cuando no lo marca, ya luego cae con el gol el partido de Argentina. 3-2 hay otra entrada también sobre el vértice del área en el costado izquierdo que le hacen a un egipcio que tampoco marca, ¿no? Que ese era un planchazo. Sí. Pero ¿por qué ese sobre Salah no se marca y sí el de Lisandro? Es que es... Vaya, yo sí quiero ponderar y poner por encima la reacción que tiene la selección de Argentina, porque pocas selecciones podrían hacerlo, ¿no? Bueno, Bélgica lo hizo el otro día en 5 minutos contra Senegal. No, de acuerdo. Por eso el cuerpo técnico y toda la banca de Egipto estaba enloquecida. Yo prefiero ponderar eso. Todos fueron a meterse al campo. Pero no podemos dejar de señalar el tema. Coincidimos que es más mérito de Argentina por pero además, pero eso declaraciones, es importante. No sé si las tengamos en quote o algo, las declaraciones del técnico de Egipto. Ahora estamos todos de acuerdo. Se fue a la yugular. Sí. El técnico de Egipto se fue a la yugular. Sí, feo, ¿eh? Bueno, si van a llegar, ¿para qué nos hacen venir? ¿Para qué nos hacen jugar? ¿Qué dice? Parecía haber habido presión por parte de Argentina. Así es la vida, injusta. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo. Bueno, y esas fueron las suavecitas. Ahora, las suavecitas, dice. Me dice, parecería que el partido estuviera amañado. Si todo va a ser a favor de Argentina y lo van a ayudar, pues ¿para qué nos hacen venir a jugar? Ahora, sí estamos de acuerdo todos en lo de que Salah, o en la jugada de Salah, se tuvo que haber marcado falta. Mira lo y que penalti, dice Zico, ¿ve? anularse el gol. Zico. ¿Qué dice? No es justo, no es justo. El árbitro estaba en contra nuestra. Felicitaciones a Argentina por ganar la Copa del Mundo. Sí, a ver. Pero todavía no la gana. Pero da a entender que la va a ganar porque hay alguien que lo estará llevando de la mano prácticamente lo que lo haga, ¿no? Es lo que básicamente se entienden por esas declaraciones. A mí, yo sí veo
Contacto me parece un contacto distinto con relación al que hay sobre Lisandro, pero sí creo que cuando menos la tienes que revisar. Ya después que el árbitro decida o no, pero que ni siquiera haya revisión, para revisar. de inmediato fue porque los jugadores de Egipto van, se le abalanzan, se ponen frente al árbitro, le piden que revise y él de inmediato dice, no. Se reclama eso y una mano Y también, empieza a ¿no? molestar. No, es un jalón de McAllister. El jalón. El jalón de McAllister, que fue en la misma prácticamente. fue en la misma, contra, fue el rebote. fue en la les contra. queda- Entonces yo digo, si el de Inglaterra contra México decidió 2 penaltis con el VAR y una expulsión con el VAR, pues para eso está el VAR, para auxiliar al árbitro, para que se haga justicia. Y este árbitro, al contrario, casi amonestaba cada que insinuabas tú que tenía que hacer De hecho, una Argentina revisión, acaba ¿no? sin amonestaciones, ¿no? Me parece que Sin Egipto amonestaciones. termina el Primera partido con amonestación. 4 amonestados. Pero termina siendo casi sobre No, ya casi en Sí, el al tramo final- final del partido, ¿no? no me acuerdo si hubo o no, creo que no, Pero de Argentina no. No, de Argentina no, No, hubo. no. Y la primera amonestación fue al 90+3, que fue justamente para el portero Sevilla, el cuando portero. cayó el 3-2, porque viene la Y otro jugador que entró de cambio también está Sí, amonestado, también sí. hay un jugador. Y amonestó al entrenador también. Se amonestó Y- a Fati, Ah, amonestó a expulsó Tía y también al que amonestó a expulsó Hassan. del cuerpo técnico lo había amonestado antes. Sí, sí, y sí. luego lo expulsó. De verdad que Ese sí se lástima. volvió loco, se fue encima del árbitro, ¿eh? Sí. Qué lástima que se haya presentado esto, ¿no? Sí. Porque hoy deberíamos de estar hablando de una Sí, reacción. pero lo bravía. lastimoso es otra vez desde el en primer otro partido partido de Argentina. No, desde el primero de la Copa del Mundo, con ese pisotón de Leo Messi, donde tuvo claramente No, que no, ser ese tenía que expulsado, haber ¿no? sido expulsado, Que es está muy claro. similar al Al pisotón de que Balogun. pone Balogun Sí. y que después le terminan quitando la Sí, tarjeta sí. roja, ¿no? La suspensión, la roja no se la suspensión. quitaron. Bueno, la se suspensión. postergó un año, Exacto, ¿no? Exacto, estaba como Y en luego prueba. viene la reacción de Bélgica y esa no la acepta, ¿no? Es donde son cosas que no necesita el fútbol, ¿no? Ni Argentina. No, Ni menos. Argentina porque tiene mucho Sí, talento. sí. Argentina iba perdiendo 2-0 y además Egipto iba ganando muy bien. Sí. Con una fórmula que le enseñó Cabo Verde, ¿no? Tú espera y Mira, contragolpéalos, claro. Así le hicieron igualito, ¿no? Tú aguanta y atácalos a contragolpes y les haces mucho daño. Y les hizo mucho daño. Sufrió con Cabo Verde. Les sufrió hizo con 3 Egipto. goles, les hizo 3 goles Egipto, uno se lo quitó el árbitro, pero realmente con esta manera de jugar de ellos, que a contragolpe, además muy bien los contragolpes, con 3 jugadores contragolpeaban, pero le hacían mucho daño a Argentina. Ahora, el asunto de que hay que reconocer que Argentina es un equipo con una estructura muy sólida, con una base humana muy fuerte para reponerse de eso. Y yo creo que hoy no es todos más- los equipos se reponen de Y eso. hoy yo creo que es más esa cuestión humana y esa cuestión sólida de grupo. Y una que mencionas, fuerza de Héctor, grupo muy que grande. fútbol brillante, ¿eh? Porque No, este, fútbol equipo, no está este teniendo, fútbol no ha sido brillante. No, este no, equipo no ha sido brillante. No, porque Goles otra vez de centrales. Porque ¿no? tiene cuatro mediocampistas defensivos. Claro. Cuatro. Sí, hoy salió- Tiene solo Messi y la sombra de ahí de Julián y la O de sombra de Lautaro. Lautaro, porque los dos no han servido para maldita la cosa. No, entonces. lo de Lautaro de No, hoy. los dos, es una pena. Los dos. No producen goles. No. producen goles. Y Julián, el Bueno, hoy del el de Atlético de Lautaro, Madrid. Lautaro puso el centro del tercero. Sí, nomás puso el centro, pero Lautaro le puso una Messi en la cabeza que no supo ni qué hacer con la pelota. ¿no? Y mérito Messi, que inclusive termina retrasando posición un poco Messi para se encontrar se metió espacio. hasta la línea y les entró, se la puso en la cabeza nada más para meter la pelota. Sí. Y no supo qué hacer, Lautaro lo echó fuera. Pues te digo, yo creo que Argentina lo que lo hace muy fuerte es el grupo y es el liderazgo de Messi, indudablemente, ¿no? Sí, un grupo que en su gran mayoría estuvo presente en Qatar, ¿no? Que se ha ido fortaleciendo, que ha ido incorporando por ahí algunos futbolistas, pero sí es una llamada de atención para Argentina que me parece que no ha sido brillante en esta. Y Messi Copa está del Mundo. corriendo ¿Cuánto- como cuando era joven, ¿eh? Ya decíamos, ¿no? Que había sufrido con Cabo Verde, Sí, sufrió muy ahora fuerte. con Egipto. No creo que Que contra deje de Suiza. sufrir contra Suiza. Creo que Sí. también va a ser un partido Es más durísimo. rival Suiza, ¿no? Pero ¿cuánto de esto aumenta las posibilidades de Argentina en la Copa del Mundo, ¿no? Porque si hoy hablamos de quién ha jugado mejor, ha sido Francia de manera Francia. clara, por ahí Inglaterra también lo ha hecho de mejor forma, España no ha sido quizá tan claro, pero no ha recibido pero ahí gol. va, ahí va. Marruecos ha tenido también un mundial brillante. Vaya, el de Argentina ha estado ahí dejando ciertas dudas, pero después de la manera en la que hoy gana, ¿cuánto crece? Sí, ese- no, el tema del espíritu de la unión, ¿no? Lo que necesitas justamente en este tipo de torneos, en el momento justo, puede ser. En una ronda de... atención. Pero la ha Estamos sufrido, para ¿eh? llegar a- Para, Ah, llegar, no, de para acuerdo. llegar donde está, la ha sufrido. Magnificando, creo yo, inclusive, Diony, el gran torneo de Messi, ¿no? Con esta Argentina que ha sido poco brillante, la figura de Messi ha estado haciéndose presente, ha Fíjate. estado manifestándose en cada partido. De Qatar hasta antes de que arrancara este campeonato mundial, se habló mucho de los partidos de la selección argentina, que Scaloni había trabajado para dejar de depender de Messi. Sí.
Y curiosamente, cuando llega el Mundial, cuando más lo es necesitas. cuando más ha influido Messi. Dependencia, ¿no? Sí, claro, pero además yo agrego, cuando lo veíamos con el Inter Miami, decíamos, Messi no te va a aguantar 90 minutos del Mundial. El otro día jugó 120. Sí, que Ahora te Si hoy vuelve a se va a jugar. 120, los hubiera jugado. Sí, hoy te juega 90 minutos. A ver, saca. No, a lo que voy es eso, ¿no? Juega 98. Sí, bueno, que Messi se preparó, ok, no me importa jugar los 90 minutos con el Inter Miami, pero sí me importa llegar preparado para jugar 90 o más minutos con Argentina. Y cuando dudábamos que fuera a aguantar el tren de este Mundial de alto rendimiento, Messi lo está aguantando. Ha sido el mejor de Argentina y puede ser top 3 de mejores jugadores hasta el momento. Hacemos una pausa. En 4 mundiales metió 6 goles. En los últimos 2, 15 goles.